Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El día de hoy nuevamente nos acompaña Alex, nuestro criptocontador, que hicimos un video recientemente y debido al éxito, a las preguntas que encontramos allí, decidimos hacer esta sección más frecuente. Entonces el día de hoy vamos a tocar 10 minuticos, dos preguntas importantes y esperemos nos colabores con esa información. Darte nuevamente la bienvenida, Alex. ¿Cómo vas? Pues hombre, muchas gracias nuevamente por la invitación y te reitero mi interés por participar de este tipo de sesiones y me comprometo a que lo hagamos por lo menos pues una vez al mes. O sea, la idea es que toda la comunidad se empiece a enterar de forma un poco más sencilla de los temas de impuestos. Bueno, por ahí veíamos unos comentarios donde te denominaban el agente Smith, tal vez un soplón de la DIAN, o tal vez sea un Bitcoiner que quiere darnos información de valor y hacernos entender un poquito la importancia de la parte regulatoria. ¿Tú cómo denominas eso? Bueno, Juan, el tema de agente Smith es el comentario de la comunidad. Yo más bien, si vamos a hacer analogía a la Matrix, yo más bien me consideraría un tipo tank. Es decir, ese operador de la nave Nabucodonosor que tenía esa función principal de proporcionar soporte técnico y táctico a Neo, a Morfeo, a Trinity, mientras ellos estaban conectados a la Matrix. El papel de Tank era muy importante, estar monitoreando el estado de estas personas y cargarles programas y habilidades para ayudarlos y guiarlos a través de estas situaciones peligrosas dentro de la Matrix. Así que no me considero agente Smith, me considero más bien Tank. Perfecto, analogía interesante. Bueno, en el anterior video hablábamos de unos términos por allí que era ganancias ocasionales. Creo que fue uno de los temas más recurrentes allí y que la gente necesita saber acerca de eso. ¿Nos puedes profundizar en ello? Primero que todo quiero hacer una observación y es que se pueden presentar tantos escenarios, tantas situaciones que no nos permitiría abordar todas las aristas posibles. Lo que vamos a hacer es tratar de profundizar y dar detalles, pero cada persona, cada tributarista y cada contribuyente debería abordar su tema, dependiendo de sus condiciones, de su situación, con su profesional, para que lo tengamos en cuenta. Así entonces, Juan, abordemos ya un poco entonces el estatuto tributario. En el artículo 300, el estatuto tributario nos dice que son ganancias ocasionales y dice que se consideran ganancias ocasionales las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza. Vamos a prestar aquí atención a 3 puntos que toca ese artículo. Se consideran ganancias ocasionales las provenientes de la enajenación de cualquier tipo de activo, de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo del contribuyente por un término mayor a 2 años. ¿Sí? Entonces, primero, provenientes de la enajenación. Aquí no está hablando de venta, dice enajenación. 2, dice activos de cualquier naturaleza, es decir, tangibles e intangibles. Y 3, que hayan hecho parte por más de 2 años del activo fijo del contribuyente. Tengamos en cuenta eso. Ahora, recordemos lo que hablamos en el video anterior con respecto a cómo ve la DIAN a los activos digitales. Y recordemos que decía que son activos considerados como bienes inmateriales, o incorporales susceptibles de ser valorados. 2, forman parte del patrimonio y 3, pueden conducir a la obtención de ingresos. Teniendo en cuenta esa perspectiva de la DIAN, podríamos decir que los activos digitales están integrados en la posibilidad de pagar con la tarifa de ganancia ocasional o estar dentro de ese grupo de ganancia ocasional, ¿cierto? Que puede generar esa ganancia ocasional. Así entonces, Juan, podríamos decir que si tenemos por más de 2 años activos digitales, Bitcoin, Ethereum, Cardano, cualquier tipo de activo, y los enajenamos, la utilidad por esa enajenación estará grabada a una tarifa hoy del 15%, ¿cierto? Y notemos aquí, Juan, que no hablamos de venta, sino de enajenación, pues se pueden presentar dentro del grupo de enajenación, o sea, ese grupo de transacciones se puede presentar una muy especial que se llama también permuta. Y lo único que hace la permuta es el intercambio de un activo, en este caso un activo digital, por otro activo, que bien puede ser un vehículo, una casa, un lote, etcétera, ¿cierto? Ahora, aquí tengamos en cuenta algo muy importante, Juan. Ya sabemos que definitivamente la ganancia ocasional involucra también a los activos digitales.
Pero si nosotros queremos demostrar que tuvimos esos activos por más de 2 años, ¿cuál sería el camino más adecuado? Pues resulta que el camino más adecuado sería estar dispuestos a exponer la información o el histórico transaccional de nuestras wallets. En el caso en el que la DIAN me requiera, yo estaría dispuesto a proporcionar esa información. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 10 Bitcoin y esos 10 que tengo en una wallet, quiero solamente vender 2 o entregar 2 a cambio de otro bien. ¿Será que estaré dispuesto a exponer toda la información de mis activos? ¿Cierto? Aquí tal vez sí, tal vez no. Pero entonces aquí es donde entra otro tipo de circunstancias a analizar. ¿Será necesario hacerlo? ¿Será conveniente para mí? Por eso digo que se empiezan a presentar tantas aristas tan complejas que cada escenario va a ser diferente. Incluso hasta la perspectiva que tenga el mismo contribuyente, si está dispuesto o no está dispuesto, qué expectativas tiene de monetización, etc. El caso, Juan, es que aquí ya debemos de pensar en eso. Si yo voy a tributar sobre el 15% por ganancia ocasional, ¿estaré dispuesto a probar con mi histórico transaccional que sí tuve ese activo por más de 2 años? ¿Cierto? Entonces ya podría empezar yo a analizar, bueno, si no lo quiero hacer, pues entonces tengo que abordar otras opciones. Y volvemos a la misma opción de que tocamos en la sesión anterior, que hablábamos de la renta ordinaria, es decir, esa que está grabada entre el 0 y el 39%, y hablamos de un valor de aproximadamente 51 millones de pesos que no tendrían impuesto. Bueno, para recordarles, en el artículo 302 también del Estatuto Tributario se habla de algo muy especial, y es que establece que se consideran ganancias ocasionales también las herencias, los legados, las donaciones o cualquier acto jurídico celebrado e intervenido, es decir, entre personas vivas, a título gratuito. Para este caso, el que nos compete, que es el de los activos digitales, incluso podremos involucrar en este artículo 302 los airdrop, ¿cierto? Que es un tema también que nos han consultado. Entonces, cuando recibimos airdrop, ¿cómo los vamos a declarar? Pues acá tenemos la respuesta, el artículo 302. Y por último, ya para cerrar el tema de la ganancia ocasional, para que tengan un poco más de contexto y sepan en dónde buscar, entre el artículo 299 y 319 del Estatuto Tributario. Es un poco más del 319, pero lo que nos compete a nosotros y lo que nos interesa entre el 299 y el 319. Juan, no sé si tienes alguna pregunta con respecto a lo que te acabo de contar. Bueno, aquí nos diste una cátedra, pero a mí me gustaría aterrizarlo aún más, porque sé que manejamos por allí un concepto de enajenación. Si nos puedes ahorita, para alguien de a pie que pueda entender rapidito ese término, nos lo explique rápidamente. 2, nos hablaste, sí, de esas ganancias ocasionales, un término de 2 años, que superándolo iría a declarar en un 15%. ¿Qué pasa cuando es menos de los 2 años? Es ese otro porcentaje que nos citaba. Y pues hacerle claridad también a la gente que esto empieza a contar, según entiendo, del monto mínimo, que en este momento creo que supera los 50 millones de pesos colombianos. Sí, sí, Juan. Bueno, me hiciste varias preguntas. Te voy a resumir con respecto a lo que me consultas. Mira, si yo tengo por más de 2 años mi activo, puedo utilizar la figura de ganancia ocasional, es decir, tributar al 15%. En el caso en el que sea menos de 2 años, la tributación se dará entre 0 y el 39%, dependiendo de esa escala de la que hablé en la sesión anterior, que era el artículo 241 del Estatuto Tributario. Y en esa escala tenemos entre el 0% hasta 51 millones de pesos. A partir de 51 millones de pesos, la tasa va subiendo hasta llegar al 39%. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí solo nos faltó aclárarnos el concepto de enajenación. Ah, bueno, perfecto. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre cuando pensamos en entregar Bitcoin, siempre pensamos es solamente la venta. O sea, vender Bitcoin o vender criptoactivos o vender activos digitales. Pero resulta que la norma es un poco más amplia e involucra muchas otras transacciones. Por ejemplo, la permuta. Y la permuta, Juan, para resumirlo y que sea sencillo de entender, es simplemente cuando yo entrego un bien o un activo y recibo otro. Esa es la permuta. Ahora, para que sea un poco más claro, ¿qué tal si le damos números y creamos un ejemplo? En la sesión anterior hablábamos de un bitcoiner que quería vender 2 bitcoin
para comprar una casa. ¿Qué tal si ahorita no pensamos en que los quiere vender, sino que más bien los quiere permutar por la casa? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Ubiquémonos en este caso en el Bitcoiner que quiere entregar los Bitcoins. Solamente pensemos en el Bitcoin. Recordemos que yo hablaba de 3 pasos que yo me ideé pues como para hacer el análisis de todos los Bitcoiners que llegan que requieren asesoría. Yo me ideé 3 pasos. 1, verificar que el activo esté incluido en la declaración de renta, ¿cierto? ¿Recuerdas que lo hablábamos? 2, al momento de entregarlo o de enajenarlo, calcular cuál es el valor en ese momento en el mercado. Y 3, si el valor que incluí en el patrimonio se lo resto al valor del mercado al que estoy vendiendo, me genera una utilidad, pues calcular el impuesto respectivo. Son esos 3 pasos, ¿cierto? Que ya nos habíamos hablado. Teniendo en cuenta eso, Juan, cuando voy a hacer una permuta, el proceso es muy similar, es igualito. O sea, yo primero tengo que valorar los 2 Bitcoin que voy a entregar al momento del mercado. No es aceptable para la DIAN que un activo que tiene puntos de referencia o precios de referencia a nivel mundial, yo los valore al precio que yo quiera. O sea, se tiene que tomar al precio que estén vigentes al momento de la transacción o a la firma del contrato también puede ser. El caso es que yo valoro mi activo, verifico que esté incluido en mi patrimonio, calculo si existe una utilidad y dentro de esa permuta, entonces mira que se va a presentar también una primera parte y es calcular si yo tuve utilidad por valorización entre el momento de la compra y el momento de la permuta. Ahí se genera un impuesto, ¿cierto? Que bien puede ser ganancia ocasional o bien puede ser una renta ordinaria. Ya después de que tengo calculado entonces ese valor será también el valor del activo que yo esté recibiendo, ¿cierto? Hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda. ¿O qué me dices, Juan? No, ahí nos queda claro el concepto. Perfecto. Ahora, si nos ponemos del lado de la persona que entrega el inmueble, va a tener que hacer un ejercicio muy similar y es verificar su inmueble o su casa, cómo la declaró, es decir, cuál fue el costo fiscal, en cuánto la va a negociar, es decir, en cuánto la va a permutar y verificar si también existe una utilidad entre el momento de la compra y el momento de la permuta. Entonces ahí se genera un impuesto si hay utilidad, porque pues también puede ser que se venda sin utilidad. Pero entonces mira que es muy similar el proceso. Aquí ya empezamos a pensar en Bitcoin como un activo normalito. Hay que tener en cuenta algo adicional, Juan, y es que tampoco es aceptable y no es legal, de hecho es un delito, que yo cuando entrego mi bien, mi inmueble, haga un contrato de compraventa por un valor inferior al valor del mercado. Hay unos porcentajes establecidos para identificar cuándo está por debajo y es cuando me alejo más del 15% de ese valor comercial. Si yo lo estoy transando por debajo del valor comercial, estoy cometiendo un delito porque posiblemente estoy ocultando una transacción real. O sea, tenemos que ser muy claros con eso. Igual con Bitcoin, yo no puedo decir que voy a vender Bitcoin en estos momentos a 30,000 por simplemente ponerlo en un contrato, autenticarlo. Eso no le da validez a ese valor, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿listo? Y bueno, ya pensando en el tema de la casa, del intercambio, mira que ya se vuelve más fácil y más sencillo entender teniendo en cuenta lo que hablamos en la sesión anterior. Ahora, ¿qué otros ejemplos pueden existir de permuta? Pues entonces ya no hablemos de una casa, hablemos de un lote, hablemos de un vehículo o hablemos de otro activo digital. Aquí es donde entra un concepto muy especial y es un swap. Cuando yo hago un swap, ahí ya estoy haciendo una permuta. Un intercambio de Bitcoin por Ethereum, en ese momento estaría incurriendo en ello. Sí. Yo creo que nos diste un marco muy importante tanto en esas ganancias ocasionales y unos tips bastante relevantes en esta parte de las permutas, porque los bitcoiners estamos a veces acostumbrados a realizar esto sin saber que lo estamos llevando a cabo, cambiar nuestros bitcoins por otro activo, un carro, un lote o una casa. No sé si al respecto nos quieras decir algo más sobre ese tema principal de permuta. Ya abordamos ganancias ocasionales. No, Juan, que en estos momentos es completamente legal hacerlo. O sea, no hay ningún obstáculo para
realizar permutas con activos digitales. No existe ningún obstáculo. Lo único es que se deben pues, de atender ciertos criterios como los que te dije, los de los precios, que se haya declarado, que no vaya a existir pues, un incremento patrimonial por no haber calculado correctamente mis declaraciones anteriores, pero en estos momentos es completamente legal. Es completamente legal. Creo que hay una palabra clave que tú mencionabas en nuestra anterior sesión, que era planear. Si aquí realmente entendemos que si tenemos una cantidad significativa, o incluso no, en algún momento tendremos que contar qué hicimos con eso, si la estamos transformando, realizando permutas, ventas, como queramos decirle, a activos que, bueno, la DIAN se va a dar cuenta o el regulador se va a dar cuenta que tenemos. Entonces, bueno, darle las gracias nuevamente a Alexander por acompañarnos y a todos les digo, déjenos las preguntas en los comentarios de este video que vamos a ver cuáles son las más recurrentes y en el siguiente pues abordaremos un par de ellas. Alexander, muchas gracias por acompañarnos.